streets, exploring wild dreams, beating tongue twisters till we're ruling the scene. No boring moments, yeah, we've got the flow. It's an endless adventure, watch us all grow. Whoa, Mike's English class, where the fun won't quit. Every word and phrase, yeah, it all just fits. From nouns to verbs, it's the ultimate mix. Mike's making English the coolest fix. Tenemos los artículos en inglés, ¿no? Que verán que dice a, an y the. Bien, estos son los tres artículos que se usan en el inglés. No va a ser muy complicado porque son estos tres, no hay mucho más para adentrar acá. Entonces, por un momento no les voy a estar viendo mucho la cara, pero es más que nada como para ir viendo bien el material. Bien, entonces vamos a empezar con lo básico, ¿no? ¿Qué son los artículos? ¿No? Entonces acá van a ver una definición muy breve que dice que son palabras breves que preceden a los sustantivos. Bien, entonces en el inglés los artículos son the, que vendría a representar el o la, ¿no? Que nosotros en el español como que tenemos esa diferencia de... tiene dos significados el the. Bien, y después tenemos a y an, que acá más adelante les voy a pasar a explicar el por qué la diferencia. Es una diferencia leve, pero es una diferencia importante, como para decirlo. Bien, entonces acá tenemos ciertos ejemplos, ¿no? Del uso, que los vamos a estar viendo más adelante porque primero me gustaría ir a lo que es la teoría. Bien, tenemos acá los que son la división de los artículos. Bien, entonces tenemos por un lado los artículos indeterminados, que son el a y el an, y después tenemos los artículos determinados, que vendría a ser el the. Bien, entonces, como pueden ver acá, los artículos indeterminados, que acá tienen el concepto en inglés, por si lo llegan a ver en algún momento, si ven el concepto indefinitive articles, van a tener acá para recordar que son artículos indeterminados. Entonces, cuando hablamos de artículos indeterminados, estamos hablando solamente del a y el an. Bien, entonces, estos artículos se usan para tres situaciones, ¿no? Por ejemplo, la primera situación sería para nombrar algo sin especificar. Bien, por ejemplo, en esta oración que tenemos acá entre paréntesis, he is going to look for a bench to sit down. Bien, él va a buscar un banco para sentarse. Bien, esto tiene carácter de no específico. ¿Por qué? Porque no estoy especificando en qué banco se va a sentar. Se va a sentar en un banco. Puede que haya 2 bancos, puede que haya 5, puede que haya 10, puede que haya 20, como puede que haya muchísimos más. Bien, entonces no estoy especificando en cuál. Bien, como para poner un ejemplo más fácil, sería como por ejemplo, si yo quiero hablar de, no sé, de un caballo, por ejemplo, pero no especifico ni de quién, ni qué color es el caballo, ni doy información relevante sobre este caballo, uso un artículo indeterminado, ¿no? Que en este caso sería el a, ¿no? Digo a horse, bien, que horse es caballo. Lo aclaro por las dudas, pero supongo que se sabe. Bien, entonces después más adelante voy a retomar este ejemplo como para explicar los artículos determinados y ahí marcar bien la diferencia. Bien, bueno, eso por un lado. Después, en segundo lugar, usamos los artículos indeterminados para mencionar algo en un texto por primera vez. Bien, cuando se nos introduce a algo, ¿no? Cuando hacemos una introducción de cierto objeto o persona, puede ser también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la oración que tenemos acá al lado de este punteo,
Thomas collects the rubbish and puts it in a bag. Bien, entonces lo pone en una bolsa, ¿sí? O sea, van a ver mucho en el inglés, en este apartado de los artículos, que en el español tenemos esta cuestión que los artículos en inglés depende mucho de qué estemos hablando en el español como para encontrarle la traducción, ¿no? Porque, por ejemplo, yendo brevemente al artículo determinado que sería el the puede significar el, como puede significar la también, ¿bien? Como que dentro de lo que es el inglés no se le aplica lo que es la diferencia de género, ¿no? Como no sé, el árbol, la silla, por ejemplo, como para hablar de objetos y conectarlos de alguna manera. Bien, en el inglés se usa simplemente el the chair, the tree. Bien, no se le aplica la diferencia de género. Y después con los artículos indeterminados, con el a y con el an, también pasa lo mismo, que el a y el an puede significar un o una. Depende siempre del contexto. Que esto es algo importante que a todos mis alumnos les digo, que es importante, es lo primero que hay que identificar al momento de tanto formular una oración, como escuchar a alguien hablar inglés, como leer algo en inglés. O sea, cualquier conexión que tengamos con inglés, lo primero que hay que identificar acá es el contexto de lo que se nos está presentando, sea de lo que nos están diciendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo. Bien, el contexto, que ya lo he mencionado también en otras ocasiones, es lo primordial, es lo primero. Bien, es lo más importante. Bien, bueno, y después el último punteo que tengo acá, el último punto de los artículos indeterminados, es que lo ponemos delante de los nombres de las profesiones. Bien, que podrán recordar que nosotros el tema de las profesiones lo vimos en los dos talleres anteriores, porque en los dos talleres anteriores trabajé los mismos contenidos. En este ya estamos avanzando un poco más porque ya quedó en evidencia que los que se conectan al taller son, si bien aparece gente nueva, aparecen muchos de los que ya han participado anteriormente y han solicitado trabajar temas nuevos, por lo cual hacemos escucha de esas plegarias y acá estamos. Bien, y aparte porque ya quedó todo grabado en mi canal YouTube, así que pueden retomarlo cuando más les guste y estará ahí presente. Bien, entonces acá en el último punto tenemos el ejemplo Thomas is a dentist. Bueno, acá lo tomamos de punto a Thomas, pobrecito. No, como que lo metimos muy para el ejemplo acá. Entonces, Thomas is a dentist. Tomás es un dentista. Bien. Entonces, acá el a vendría a ser un, porque estamos hablando de Thomas, un sujeto masculino. Bien, porque si fuésemos a cambiar el nombre, no cambiaría el a, por lo que les expliqué recién. Pero si ponemos, no sé, Mara is a dentist, como que no cambiaría el a, pero después al español sería Mara es una dentista. Bien. Bueno, eso por un lado. Después, acá tenemos la diferencia de el a y el an. A versus an. Bien. Es bastante pequeña la diferencia, pero es importante. Bien, que acá más abajo tenemos la cuestión de la teoría. Bien. Entonces, voy a hacer quiero chusmear brevemente. Ok. Quiero ver si hay alguna consulta, si vamos bien hasta el momento. Voy a hacer cada tanto unos parates para ver si hay alguna consulta o alguien que quiera entrar o hacer alguna participación. Bien, si no, continuamos. Bueno, hasta el momento no vi nada, así que bien. Entonces, acá dice, usamos an en lugar de a delante de sustantivos que comienzan con vocal o un sonido vocálico.
es decir, con H muda. Bien. Bueno, entonces, como para explicarlo más fácil, ¿no? Como para... A ver, mandar un mensaje. Ok, el da, ¿cómo se pronuncia? A ver, acá alguien levantó mano. A ver, ¿cómo se pronuncia el da? Bien, que para pronunciar el da, tenemos que... El movimiento de la boca que tenemos que hacer es apretar la lengua bien contra la punta de la lengua contra las paletas de los dientes, entre la parte superior e inferior, como morderse la lengua muy levemente, ¿no? Es como, a ver, me acerco un poco más a la cámara, capaz que traumo a más de uno, pero es la punta de la lengua, mordemos y largamos el aire, bien, como, pero levemente, muy despacito, suave, no con fuerza, bien, entonces es da. Y terminamos lo que es el sonido de la E es más como una A. Entonces es como da, A. ¿Bien? Como de igual manera cuando pronunciamos el A, es como A. Y después an. También como que es parecido, pero solamente le agregamos... A ver, acá me pregunta... Verónica Paz, el an es como decir esto o aquello. Sí, no va tanto por ahí, en realidad, sino que va la comparación más acertada para traspasar el a y el an al español. Sería como, por ejemplo, cuando tenemos una palabra que suena con la letra I, por ejemplo, cuando queremos decir, no sé, cuando hablamos de materias, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que yo les diga, estoy estudiando, no sé, o por ejemplo, yo les digo, soy docente de inglés y historia, ¿no? Entonces, agarro la palabra historia, si bien arranca con H, la palabra historia, si bien se escribe al principio con H, el sonido que yo emito cuando digo historia es muy parecido, es la I, es igual a la I. Entonces, como para no decir I, transformo la I, que conectaría el inglés y historia, en una E. Bien, como que digo inglés e historia. Como para que no suene I. Bien. Entonces, acá es lo que estaría pasando con lo que es el A y el AN. Porque, por ejemplo, vamos con, no sé, las profesiones. En el ejemplo que tenemos en el libro, por ejemplo, ¿no? en el material, que dice Thomas is a dentist. Acá usamos el A sin la N. ¿Por qué? Porque la siguiente palabra que viene, que sería la profesión, es dentist, dentista. Bien, que al arrancar con D, como la D no se encuentra en el grupo de las vocales, sino de las consonantes, ¿no? Porque, a ver, un recuerdo fácil de las vocales, ¿no? Las vocales son A, E, I, O, U. Y después el resto de las letras que no están en ese grupo de 5 son las consonantes. Bien, entonces, en ese ejemplo, en Thomas is a dentist, tenemos una consonante al lado del A, al lado del artículo, como para definirlo en términos técnicos, no le agregamos la N. En cambio, si yo quiero decir, por ejemplo, que Tomás es un arquitecto, por ejemplo, digo, Thomas is an architect. Ahí sí le agrego el an. ¿Por qué? Primero porque estoy arrancando con el concepto architect. El arquitecto arranca con una A, que entra en el grupo de las vocales. ¿Bien? Entonces, le hago el agregado del an, de la N al final, del artículo, porque si yo digo Thomas is a architect, es como que digo a. ¿Bien? Es como el I historia, I. ¿Bien? Entonces, como para no repetir el sonido, le agregamos la N como para que tenga un poco más de gusto al oído, como para que suene un poquito más lindo. Como para definírselos de una manera sencilla, es para que suene más lindo. Bien. O sea, acá adentro tienen todos los términos técnicos y es lo que estamos viendo. Pero
en lo que es la parte práctica, en lo que es la parte de cuando lo escuchamos y cuando lo decimos, es como decir, bueno, suena más lindo si digo an architect. Bien, porque es como que le meto cierta... le fuerzo una división, ¿me entendés? Porque si digo... porque hay que considerar también acá que el inglés se habla muy rápido. Porque yo que se los estoy enseñando ahora, yo lo estoy hablando despacio, ¿bien? Pero ustedes cuando ven, no sé, entrevistas o series o películas, van a ver que los actores hablan muy rápido, ¿no? O los cantantes cuando cantan sus canciones también hablan rapidísimo. Entonces, si yo no le hago este cambio al artículo, si no le hago este cambio y lo digo rápido, pasa muy desapercibido. Si yo digo Thomas is an architect, como que se pierde el artículo. Y yo, para evitar esa pérdida, cuando lo digo rápido, se nota igual, porque digo Thomas is an architect. ¿Bien? Que después, esto, no se preocupen, yo lo digo lento, después digo Thomas is an architect. Y de igual manera, si me quieren escuchar decirlo rápido, lo tienen. Y pueden también bajarle la velocidad después con el YouTube y demás. Pero el cambio en los artículos es más que nada por esto. Bien, como para que no suene todo igual y para que no se pierda el momento de decirlo rápido. Y lo que les explicaba de el rol que cumple el cambio, ¿no? Que en el español vendría a ser como cuando transformamos la I en una E para no repetir una palabra con I. O cuando transformamos, no sé, la O en una U. Que en vez de decir o otro, decimos u otros, por ejemplo. ¿Bien? O sea, ese es el rol que vendría a cumplir el an. Bien, espero que se haya entendido la explicación a lo que preguntó Verónica. Bien, entonces acá habíamos quedado, ¿no?, con ejemplos. Bien, acá tenemos un cuadrito pequeño donde tenemos ciertos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, oak tree, ¿no? Y hour, que se dice an oak tree. ¿Por qué? Porque el O es una vocal, ¿no? Entonces, cuando tenemos una vocal en la palabra, automáticamente le agregas an. Porque puede sonar diferente. Uno puede decir a oak tree. Bien, porque bueno, si cuando lo dice, decir suena normal, suena bien, pero no lo decimos así por la regla, ¿no? Que la regla es, cuando arranca con vocal, usamos el an en vez de a. Bien. Bien, y después acá tengo ciertas notas que son importantes al momento de lo que es más que nada la pronunciación de ciertas cosas. Bien, entonces, primer punto. La vocal U al comienzo de una palabra a veces se pronuncia como A. Por ejemplo, cuando digo, no sé, la palabra umbrella, paraguas, en el español. Y después a veces se pronuncia como U. Como habíamos visto que para los que hayan estado presentes en las clases anteriores del taller anterior, yo les hice esta explicación de la pronunciación de las letras del abecedario, ¿no? Que depende siempre de las palabras mayormente, el cambio que tiene la pronunciación de la letra, ¿no? Porque nosotros cuando decimos el abecedario y llegamos a la letra U, ¿no? Como que la pronunciamos como you. Bien, como si estuviésemos diciendo la palabra you de tú. Bien. Entonces, eso por un lado. Entonces, la vocal U al comienzo de una palabra a veces se pronuncia como A y a veces se pronuncia como you. Depende siempre. Por ejemplo, si yo digo umbrella, ahí estoy pronunciando la U como A, y si digo university, la estoy pronunciando como U, como se pronuncia en el abecedario sin conexión en una palabra. Bien. Después, conectándolo, siguiendo con el primer punto, mejor dicho,
Dice, cuando se pronuncia a, por ejemplo en la palabra umbrella, ¿no? Me voy a quedar con ese ejemplo, que son los que tengo acá justamente, se usa el artículo an. Bien, entonces acá decimos an umbrella. ¿Por qué? Porque si, primero, por la regla, ¿no? Como es una vocal, se dice an. Bien. Y después, con university nos vamos a salir un poquito de la regla. Si bien están las reglas a veces, como que en Estados Unidos en el inglés se hizo la regla primero y después como que dijeron, che, no cumple mucho acá. Vamos a tener que desviarnos un cachito y después volver. Bien, ahora les explico bien cómo va la mano. Entonces, cuando se pronuncia a, se usa el artículo an. Por ejemplo, an umbrella. ¿Por qué? Porque si yo digo digo a umbrella, es muy a. Como que lo suena muy parecido. Y si lo digo rápido, digo a umbrella, como que el artículo ahí se va desvaneciendo y se pierde. Bien. En cambio, cuando se pronuncia you, se usa el artículo a. Bien. Acá es más que nada por un tema de pronunciación. Bien. Por ejemplo, a university. Como no se pronuncian igual, como hay ya una división de... O sea, con la U, que se le pronuncia you, ya tengo una división marcada, ya tengo un corte. Entonces no me hace falta el meterle la N al artículo como para usarlo de divisor. ¿Bien? Como para usarlo de separador, mejor dicho. ¿Por qué? Porque ya la pronunciación de la U por sí sola me genera un bloqueo, ¿entendés? Un corte. ¿Sí? Entonces por eso es que decimos a university. Bien, esto es lo que son los artículos indeterminados, ¿no? Que son estos dos nomás, a y an. Ahora vamos con el artículo determinado, ¿no? De tiempo estamos bien, ¿no? Sí. Tenemos hasta las 45, según tengo entendido. Bien, entonces vamos con el artículo determinado, el the. Recuerden el apretar la punta de la lengua contra las paletas, el the. Bien. Repito el sonido varias veces, no para parecer un loco, sino para que puedan escuchar con detenimiento el sonido y también les queda para volver y practicarlo. Bien. Entonces, el artículo determinado, the. Bien. Entonces, este artículo se usa para hablar de algo específico, ¿no? Por ejemplo, Thomas collects the rubbish. Para hacer referencia a algo ya mencionado, como segundo punto. Después, con los superlativos, esto es importante, porque me van a preguntar, ¿qué son los superlativos? Los superlativos es cuando agarramos un adjetivo, ¿no? Cuando queremos describir algo, ya sea una persona o un objeto, y tenemos dos divisiones acá, que en realidad son tres, porque el tercer casillero entraría a ser el adjetivo en sí, el adjetivo en su formato infinitivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos, agarramos el ejemplo, ¿no? It is the oldest tree in the city. Es el árbol más viejo de la ciudad, el árbol más antiguo de la ciudad. Vamos a decir viejo porque el concepto de old significa viejo, ¿no? Entonces, yo estando acá, recordemos que cuando decimos oldest, el adjetivo es old, ¿no? El adjetivo en su formato infinitivo es old. Entonces, como nosotros en esta oración vemos que se hace la especificación de in the city, usamos la terminación del superlativo est. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos comparar, no sé, agarramos el ejemplo del árbol, pero queremos decir que un árbol
del que estamos hablando es más viejo que otro árbol, a nivel individual, estamos haciendo una comparación entre dos cosas, ahí en vez de decir oldest, decimos older. Bien, lo terminamos con ER. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo una comparación de entre una cosa y otra. Hay simplemente dos cosas. Bien, y estoy especificando. A ver, acá me preguntan si oldest es viejísimo. Sí, no vendría a ser viejísimo, sino como el más viejo de todos. Como que es a lo que iba a ir ahora con la explicación. Cuando yo digo oldest, cuando acá en la oración dice it is the oldest tree in the city, lo que estoy haciendo, en vez de comparar un árbol con otro árbol singular, estoy comparando un árbol con todos los que hay en la ciudad. Yo no sé específicamente cuántos hay. Puede haber 5, como puede haber 20, como puede haber 200, como puede haber 2000. Bien, pero yo no estoy siendo específico a cuántos hay. Bien, pero igual yo me estoy centrando en uno para compararlo con la cantidad que sea. Bien, que el número. Claro, a ver, dice sí, pero da a entender que habla de uno solo. Claro, estoy hablando de uno solo, estoy comparando un solo árbol y el centro de la oración es ese único árbol. Pero como para definir que es el más viejo, yo tengo que ir de manera indirecta a compararlo con todos los demás. Bien. Entonces decimos the oldest tree porque es el árbol más viejo. Bien. Porque cuando yo digo this tree is older than that tree, como que estoy diciendo este árbol es más viejo que ese árbol. Y estoy diciendo solamente el árbol B. No, el árbol A es más viejo que el B. En cambio, si yo digo it is the oldest tree in the city, primero que la oración se enfoca en un solo árbol, ¿no? El centro de la oración es el solo árbol, el protagonista es un único árbol sobre el cual yo me estoy centrando, pero de manera indirecta aparecen los demás, como que son personajes secundarios. Están ahí, tienen participación en lo que es mi comparación. Entonces, al momento de yo describir un árbol, le estoy dando el rol secundario a todos los demás, porque no los menciono dentro de la oración. Porque al no ser específico, al no ser específica la cantidad de árboles de la cual estoy hablando, es más fácil simplemente centrarme en uno solo para darle importancia y el resto queda como de fondo y no es necesario mencionarlos. Entonces por eso es que en esta oración dice it is the oldest tree in the city, es el árbol más viejo en la ciudad en comparación a todo el resto de árboles que hay alrededor de la ciudad. Bien, y después el último punto en el cual usamos el artículo determinado, el the, es cuando hablamos de lugares de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en esta oración que dice today he is at the park, bien, at the park, está en la plaza, que acaban de ver la presencia del at, que ya en clases anteriores vimos cuando se usa in, on y at, bien. La cuestión de la preposición de tiempo y lugar, ¿no? Que de eso de igual manera lo pueden retomar en el canal de YouTube. Y después el resto de la oración dice then he takes the bag to the recycling center. Bien, lleva la bolsa al centro de reciclaje. Bien, entonces acá tenemos la presencia del the. Bien, bueno, hasta acá alguna consulta, algo que no haya quedado del todo claro, alguna pregunta que quieran reforzar, porque si no continuamos.
que con lo que nos queda continuar sería con ok, cuando seguimos con los artículos acá. Bien, tenemos varios puntos acá para ver. Bien, cuando no se usa ningún artículo. Bien, acá veo que nadie ha hecho consultas, así que continúo. Bien, cuando no se usa ningún artículo. Entonces tenemos diferentes situaciones cuando no se usan artículos. Bien, entonces no se usa ningún artículo con sustantivos en plural que se refieren a personas o cosas en general. Que sí se usa artículo cuando nos referimos a alguien o algo en particular. Bien, entonces acá vamos a ver ejemplos como para que se entienda mejor. Bien, entonces, por ejemplo, tenemos volunteers help the community a lot. Bien, voluntarios ayudan a la comunidad, ayudan mucho a la comunidad. Bien, que también podemos decir the volunteers that I know help the community a lot. Bien, acá agregamos el artículo, el artículo determinado. ¿Por qué? Porque cuando dice that I know, los voluntarios que yo conozco ayudan a la comunidad. Entonces ahí estoy cerrando el círculo de, en vez de decir voluntarios, así en términos muy generales y muy amplios, estoy achicando el círculo a los voluntarios que yo conozco. Entonces, en vez de hablar de todos los voluntarios del mundo, hablo de los voluntarios que yo conozco, el circulito que yo conozco, voluntarios que anda a saber cuántos son. Pueden ser 5 personas, como pueden ser 20, como pueden ser 50 o más. Bien, pero son los que yo conozco. Entonces, ya con el simple hecho de decir that I know, el que yo conozco, estoy cerrando y doy pie al uso del artículo determinado, en este caso. Bien. Bien. Después, segundo punto. Para nombres de ciudades, calles, plazas o parques. Bien, entonces vamos al ejemplo que tenemos acá. Thomas lives in Liverpool. His house is on Balcarres Road near Greenbank Park. Ok, entonces acá no pongo el artículo porque vamos a decir la oración en español. Bien, Thomas vive en Liverpool. Su casa está... Sí, en español tendría el artículo en realidad, porque podríamos decir, diciéndolo en inglés vamos a decir, su casa está en calle Balcarres, cerca de la plaza Greenbank. Bien, cerca del parque Greenbank, mejor dicho. Entonces, en el caso del español sí le agregué el artículo. Bien, pero en estos casos no es necesario agregarle el artículo, menos en el caso de la ciudad. No, en el caso del principio vamos a centrarnos, lo vamos a ir desarmando de apartes. No, tenemos Thomas lives in Liverpool. No decimos Thomas lives in the Liverpool, porque sería como decir en español Thomas vive en el Liverpool. Bien, entonces como no queda del todo bien, no queda del todo correcto, decimos simplemente Thomas lives in Liverpool, vive en Liverpool. Listo, eso por un lado. Después lo mismo pasa con la segunda parte, ¿no? His house is on Balcarres Road. Bien, no decimos his house is on the Balcarres Road. Si bien se podría decir de esa manera, es más correcto, más acertado decirle directamente sin el artículo, ¿no? Como que tiene un mejor... suena mejor, como para decirlo de una manera sencilla. Bien. Y lo mismo pasa con near Greenbank Park. Bien, no se lo agregamos el the, si bien podríamos decir near the Greenbank Park. Y no se lo agregamos más que nada porque como estamos hablando de nombres, precisamente, por ejemplo, el Greenbank Park, estamos hablando de ya una plaza específica, como que la estamos definiendo con nombre.
Entonces no nos hace falta el ponerle el artículo, ¿no? Porque le agregaríamos el artículo, por ejemplo, si yo saco el tema del nombre. Si yo digo near the park, como que digo, vive cerca de la plaza, pero no estoy diciendo cuál. No estoy diciendo Green Bank. En cambio, si yo lo digo con el nombre reemplaza el uso del artículo. ¿Bien? Después, tercer punto, no lo usamos para los nombres de países, excepto the Netherlands, que acá voy a pasar. Sí, the Netherlands y los países que contienen Kingdom, Republic, State o Union en su nombre. O sea, en estos casos, que estaban acá entre paréntesis, usamos los artículos, por ejemplo, the Netherlands, the United Kingdom, the United States, the European Union, bien, que serían los Países Bajos, el Reino Unido, los Estados Unidos, la Unión Europea. Bien, ahí usamos los artículos porque estamos hablando de un grupo de países, ¿no? Salvo en Estados Unidos, que en Estados Unidos estamos hablando de un grupo de estados, en realidad, que de ahí viene el nombre, ¿no? Estados Unidos, the United States. Bien, como que más simple que eso no queda. Y después the Netherlands lo usamos también porque estamos hablando de un grupo de países. Si bien generalmente se hace alusión, cuando hablamos de the Netherlands, se hace alusión a lo que es Holanda, lo que nosotros llamamos Holanda. Pero en realidad the Netherlands es lo que sería Holanda y Bélgica, ¿no? Los Países Bajos, Holanda y Bélgica serían. Bien, después con the United Kingdom pasa lo mismo. Se conoce más y se suele pensar que the United Kingdom es Inglaterra y para de contar. Pero tenés en ese grupo, tenés Inglaterra, tenés Escocia, tenés Irlanda, tenés Irlanda del Norte. Entonces tenés un grupo de países. Entonces, como para hablar de todo ese grupo de países, en vez de decirlos nombre por nombre, decimos the United Kingdom. Bien, entonces acá, en estos grupos de la pluralidad de países, usamos el artículo determinado, ¿no? Pero para hablar de los países en su formato singular, no hace falta usarlos. Como está en el ejemplo acá que dice Dublin is in Ireland. Bien, acá estamos, Dublin está en Irlanda. Bien, entonces como estamos hablando de un solo país, no usamos el artículo. Y en cambio en el otro ejemplo que dice, pero Miami is in the USA, que USA vendría a ser la abreviación de United States of America, ¿no? Entonces por eso ahí usamos el the, porque estamos hablando de los Estados Unidos. Estamos hablando del grupo de estados. O we go to the Netherlands. Bien, vamos a los Países Bajos. Bien. Bien. Después, cuarto punto. Nombres de continentes y lagos. Bien, ya veo que estamos casi en hora. Así que vamos a hacer un cortecito breve después de esto. Quiero ver cuánto nos quedan. Bien, nos quedan un par. Bien. Estamos en el cuarto punto. Nombres de continentes y lagos. Bien. Entonces, por ejemplo, Ireland is a country in Europe. Lake Baikal is the largest freshwater lake in the world. Bien. Irlanda es un país en Europa. Acá no le agregamos el artículo simple y llanamente por lo mismo que veníamos hablando de cuando hablamos de the Netherlands, the United States, the United Kingdom. Porque cuando hablamos de los continentes estamos hablando de, a grandes rasgos, un aglomerado de países. Entonces no decimos
la América, la Europa, la Oceanía. ¿Bien? ¿Por qué? Porque como estamos hablando de grupos de países, como que Europa vendría a ser una red gigante que agarra a todos los países que conforman Europa, ¿no? España, Portugal, Francia, qué sé yo, Italia, Dinamarca, Alemania y demás. ¿Bien? Entonces por eso no usamos el artículo del the. ¿Bien? No decimos the Europe, the America. ¿Bien? Bien, y después con la otra parte del ejemplo, Lake Baikal is the largest freshwater lake in the world. Esto en el español sí tendría el artículo, pero en el inglés no hace falta decir the Lake Baikal por el mismo caso que les venía diciendo con el Green Bank Park. Como ya tenemos el nombre del lago, reemplaza el uso del artículo. Bien, es simple y llanamente por eso. Cuando tenemos el nombre de algo, ya estamos reemplazando el artículo, básicamente. Bien. No sé cómo venimos de tiempo. Creería que ya... A ver, estamos en 1 y 45. No sé si están presentes los chicos del centro, creo que sí. Pero bueno, si no se corta la llamada podemos continuar. Total, tenemos hasta las 8. Bien. Eso por un lado. Después punto 5. Nombre de los días y de los meses. Bien, excepto cuando se señala uno en particular. No, cuando señalamos un día en particular. Esto lo vamos a ver ahora con... A ver, la llamada termina en 15 minutos. Ah, mira. Se ve que tenía el límite de 1 hora y no de 45 minutos. Bueno, bien. Tenemos tiempo entonces. Ok, entonces nombres de los días y de los meses. Excepto cuando se señala uno en particular, ¿no? Entonces dice, Thomas started volunteering in May. He volunteers on Mondays. Bien, Tomás empezó a hacer el voluntariado en mayo y es voluntario los lunes. Esto es lo que dice la frase del ejemplo. Entonces, es simple la regla acá. No usamos el artículo cuando hablamos de meses y días, salvo cuando queremos ser específicos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir que, no sé, Tomás arrancó el voluntariado ¿qué día es hoy? 1 de septiembre, vamos a decir. Si yo quiero decir que arrancó el 1 de septiembre, digo, Tomás, hola, ¿podrá pasar a su YouTube para volver a ver la clase? Sí, yo ahora cuando esté terminando, paso el enlace del canal de YouTube, cosa que puedan acceder. Yo después más adelante voy a estar publicando las clases. Seguro que me quedo editándola ahora cuando ni bien termine y lo publico. Bien, entonces, como venía diciendo, si yo soy específico con el día en que Tomás arrancó el voluntariado, si yo digo arrancó el voluntariado el lunes 1 de septiembre, vamos a cambiar el mes acá en el ejemplo como para aplicarlo al día de hoy, más fácil. Yo digo Thomas started volunteering the 1st of December, el 1 de diciembre. Bien, porque otra manera que puedo decirlo también, sin usar el artículo, puedo decir también Thomas started volunteering on September 1st. Bien, como que de cualquier manera que lo diga está bien, pero me voy a quedar con la primera opción que les dije como para usar el artículo y que quede explicado el cómo lo uso, ¿no? Digo, Thomas started volunteering the 1st of September. Acá usando el artículo porque estoy hablando de una fecha en particular, estoy siendo específico de cuándo arrancó exactamente. En cambio, cuando acá dice Thomas started volunteering in May,
Dice, arrancó el voluntariado en mayo. Nadie sabe cuándo. Puede ser que arrancó el 1 de mayo como arrancó el 25. Bien, no se dice cuándo arrancó. Arrancó en mayo. Lo importante es eso. Lo importante es que empezó. ¿No? Empezó en mayo, listo, chao. Dejémoslo ahí. ¿No? Y si querés ver más específico el decir hace el voluntariado los lunes, ¿no? Pero como dice los lunes, ahí tampoco usamos artículo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de prácticamente todos los lunes, ¿no? Sin especificar de no, un lunes no vino, uno sí, no vino por feriado, no vino porque no sé. Acá simplemente los lunes y ya está. Bien. Bien, después un ejemplo para usar el artículo, que acá usaríamos un artículo indeterminado. Dice, he went to the park on a rainy Monday. Bien, acá usamos el artículo indeterminado a, primero porque la palabra rainy, ¿no? Que vendría a ser un adjetivo en este caso, porque estamos describiendo el lunes, ese lunes, arranca con una consonante, entonces por eso usamos a. Bien, entonces a rainy Monday, entonces ahí estoy describiendo un lunes, estoy marcando una diferencia de este lunes en comparación a los otros. Bien, entonces he went to the park on a rainy Monday. Bien, fue al parque un lunes lluvioso. Bien, un lunes que llovió. Bien, entonces por eso es que uso el artículo, porque le estoy agregando cierto detalle, cierta explicación al asunto. Bien. Ok, bien, tenemos tiempo. Ok. Después, sexto punto. No lo usamos cuando tenemos adverbios de tiempo como next y last. ¿No? Que es para hablar de... Cuando decimos next o last es para hablar de un tiempo futuro o pasado. Bien. Next para lo que sería después y last para lo que sería el anterior o pasado. Bien, entonces vamos con los ejemplos estos particularmente. Adverbios de tiempo como next y last. He was there last Monday and is coming back next Wednesday. Estuvo allí el lunes pasado y va a volver el próximo miércoles. Bien. Entonces, acá no usamos artículo porque no decimos he was there the last Monday o the next Wednesday. Bien, con el simple uso de last y next le estamos estamos ocupando el lugar del artículo. Bien, no es necesario el aplicar artículos acá y tampoco sería pertinente aplicarlos acá. Bien, con simplemente decirlo. Bueno, me llegó un mensaje, lo voy a ver después. Ok. Entonces el uso de last y next reemplaza el artículo. Explicación simple. Después, punto 7, para hablar de comidas. ¿No? Decimos, the cafe serves breakfast between 8 and 12 o'clock. Acá no usamos el artículo, porque si yo digo, the cafe serves the breakfast, el desayuno, estoy hablando específicamente de un solo desayuno, ¿no? Como que tendría que dar más detalles si yo digo the breakfast, el desayuno. En cambio, si yo digo sirve desayuno, es que lo hace siempre, que todos los días sirve desayuno, porque si yo digo serves the breakfast, es como que estoy diciendo sirve el desayuno hoy, por ahí mañana no, por ahí mañana no, está cerrado, por ahí mañana no sé, no sirven el desayuno. Entonces, para ahorrarnos la confusión y el problema de comunicación, decimos the cafe serves breakfast, como para redondear que siempre lo hacen, todas las mañanas sirven el desayuno y listo. Después es decisión del café, del bar, cuál es el desayuno, si es
un café con medias lunas y, no sé, un submarino, un tostado, un Carlitos, lo que sea. Bien, no queda a disposición nuestra definir eso, queda a cargo de la cafetería o el bar o lo que sea. Bien. Después, punto 8. Idiomas que sabe una persona. ¿No? Esto es simple. Thomas speaks English. Bien. Tomás habla inglés. Acá simplemente no usamos el artículo porque no vamos a decir Tomás habla el inglés. Thomas speaks the English. Bien, porque no es como que habla inglés, listo, chao. No hay mucho más que aclarar ahí, realmente. Después, instituciones como school, university, hospital and prison. Pero no cuando hablamos de una institución en particular. Bien. Bueno, esto es simple también, ¿no? El ejemplo dice, the children go to school. Bien. Está diciendo así rápido para también abarcar lo más que pueda en el tiempo que nos queda, que son unos 6 minutos. Ok, entonces dice, the children go to school. Bien. Acá no decimos, the children go to the school, porque cuando yo digo, the children go to school, si bien en español es van a la escuela, no, ahí sí, en el español está el artículo. No estoy hablando de una escuela en particular, ¿no? Como que van a la escuela en general. Puede ser la escuela en La Matanza, puede ser la escuela en Lomas, puede ser la escuela en Ushuaia, en San Nicolás, en Rosario, en Jujuy, donde sea, ¿no? Van a la escuela, punto. Bien. Después, punto B de este sector dice, his son and my daughter go to the school at the end of the street. Acá cambia la cosa. ¿Por qué? Porque al agregarle al final de la oración at the end of the street, estoy siendo más descriptivo. Estoy dando un poco más de información que me ayuda a construir la oración. Entonces, estoy hablando de una escuela en específica acá. Van a la escuela que queda al final de la calle. ¿No? Entonces no puedo irme a una escuela de cualquier lado. Estoy hablando de una escuela que está al final de la calle, como dice la oración. Bien, entonces por eso es que en este ejemplo usamos el artículo y en el otro no. En el primer ejemplo hablo de la escuela en general y en el otro estoy hablando de una escuela en particular, ¿no? Que para definir esto es focalizarse en el contexto y ver los factores que me determinan que estoy dando más información. Bien, por eso es importante focalizar en toda la oración. Bien. Después, ciertas expresiones como bed, class, home y work. Bien, por ejemplo, go to bed, be in class, after work y come home. No decimos go to the bed, be in the class, after the work o come to the home. Bien, no es necesario agregarle el artículo, porque es como decimos en español, es voy a casa, vuelvo a casa, no volver a la casa. O después del trabajo. Bueno, después del trabajo sí tiene el artículo, ¿no? Porque estaría dentro del volver de el trabajo. Bien, o después de el trabajo. Pero en el inglés no es necesario este uso. Bien, para ciertas expresiones. Bien, después quiero ver cómo estamos de tiempo. Una última vez. Tenemos unos 3 minutitos. Ok, tenemos materiales. Como pueden ser paper, wood, water, milk, iron. Esos son algunos ejemplos, ¿no? Que decidí meter acá. Ok, eso es cuando se generaliza. Y después si hablamos de algo en particular, hay que usar un artículo, ¿bien? Entonces, por ejemplo, paper is made of wood. Bien, el papel está hecho de madera. Si bien ahí en el español estoy usando artículos, cuando lo digo en inglés, cuando digo paper is made of wood,
es que todo papel está hecho de toda madera. No estoy diciendo este papel en particular está hecho de esta madera en particular. Bien, como que no estoy diciendo específico, estoy simplemente yendo a lo general de con el papel se hace con madera, punto. ¿No? Igual que en el segundo ejemplo, we need to buy milk, necesitamos comprar leche. No estoy diciendo específico porque no estoy diciendo necesitamos comprar la leche de la Serenísima 3% y dando 1000 detalles. Después, si yo quisiera dar más detalles, tengo que dar más información. No, si quisiera usar el artículo necesito más información. Que sería decir la marca de la leche, el porcentaje, puede ser. Como estoy tirando ejemplos que son visibles acá, que son visibles en el día a día nuestro, dentro de la Argentina. Y después tenemos el último ejemplo que dice where is the paper for the printer. Entonces con esta parte del final, con esta parte del for the printer, le estoy dando detalle, le estoy dando más información como para decir, estoy hablando de algo en específico acá. Estoy hablando de, no, ya me estoy saliendo de lo general con esto. Estoy necesitando papel para la impresora. No necesito cualquier papel, tiene que ser papel para la impresora, no puede ser otro. Entonces por eso es que uso el artículo determinado acá. Porque estoy hablando de un papel en particular. El papel que yo uso para imprimir. No es el papel de la hoja de la carpeta. Bien, bueno, se nos está terminando el tiempo. Tenemos como 12º punto nombres abstractos o cosas intangibles en un contexto general. ¿No? Por ejemplo, life is complicated. La vida es complicada. ¿No? Que en el español verán que tiene el artículo, ¿no? Pero en el inglés no decimos the life is complicated. Decimos simplemente life, como diciendo a grandes rasgos. Bien. Después, what's on TV today? Bien. Que de nuevo, en el español tendríamos que decir qué hay en la televisión. Bien. Pero acá, como estamos hablando de televisión nomás, así en términos muy generales, no usamos el artículo, porque el artículo lo usamos para cuando estamos hablando de algo específico, cuando queremos darle un detalle particular a algo, ¿no? Por ejemplo, como es en el caso que tengo acá marcado como C, que dice we never eat dinner in front of the TV. Bien, enfrente a la televisión. Bien. Entonces, acá como estoy hablando de un caso en particular, ¿no? El we never eat dinner in front of the TV, ¿no? El que nunca cenamos frente a la televisión, ahí le estoy dando el carácter particular que necesito como para aplicar el artículo. Bien. Después, punto 13º, ¿no? Expresiones con play más algún deporte, ¿no? No funciona con el play y un instrumento musical, porque en ese caso sí usamos un artículo, ¿no? Cuando digo play the piano, por ejemplo, she plays the piano, ahí estoy usando el artículo determinado, ¿no? El the. Pero en cambio, para cuando hablo de un deporte, no usamos artículo, decimos he plays tennis, por ejemplo. No decimos he plays the tennis. Porque se cambió de deporte, por ejemplo, digo he plays football, no digo he plays the football, porque sería como decir él juega el fútbol. Bien, no usamos el artículo acá. Entonces en este caso de play más deporte, o sea, verbo más deporte, que sería el play, en este caso el verbo, no usamos ni artículo indeterminado ni determinado. Bien. Después, para títulos y departamentos con los verbos be, become, elect o appoint. Entonces vamos con el ejemplo, ¿no? Que dice when was Barack Obama elected president? Acá no usamos artículo porque
sería decir cuándo fue elegido Barack Obama como presidente. No decimos como el presidente. Bien. Aparte que en este formato de preguntas no usamos no usamos ningún artículo acá. Bien. Y después un último punto, ¿no? El punto 15. Usamos partes del cuerpo u objetos personales. En su lugar usamos un posesivo, ¿no? Entonces, vamos con el ejemplo. I put my hand in my pocket. Puse mi mano en mi bolsillo. Entonces, en vez de decir que puse la mano en el bolsillo, en the pocket sería, reemplazamos el artículo por el posesivo, ¿no? Por un posesivo, que en este caso sería my, mi, en mi bolsillo. Bien. Bueno, esto era lo último que me quedaba para esta clase. Después vamos a ver todo lo que son los verb patterns. Esto lo vamos a ver bastante más rápido, como para poder trabajar más temas, más contenidos a lo largo de las clases, porque teníamos bastante, pero nos fue poco el tiempo, sinceramente. Pero bueno, los veo a la próxima clase. Les voy a hacer llegar un formulario de Google como para que tengan actividades de práctica, porque el formato este año va a ser distinto. Este año, el taller con ustedes lo hice este año también. Sí, que el formato va a ser distinto, y en vez de tener un examen final vamos a tener diferentes actividades que al final del curso, al final del taller, les van a dar un acumulativo de puntos que van a servir más que nada como para que vean el avance que tienen ustedes en su desarrollo a lo largo del taller, porque los certificados van a venir igual. Bien, por el hecho de la participación. Esa es la primera parte importante. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase y los veo el lunes que viene a la misma hora. Abrazo grande. Chau, chau. Hey, Mike's teaching today, learning new words in a fun-filled way. Say it loud and strong. Let's all say hi in this class with Mike. We're reaching the sky.